perfecto. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que me tocó el horario dentro de los más complicaditos. O sea, ya cerrando un poco el día de hoy que he estado conectado un poquito desde temprano escuchando unas conferencias absolutamente interesantes. Esta última, felicitaciones al profe que nos estaba acompañando. Muy interesante todo lo que han planteado. Sin embargo, yo sé que ya después de 3 horas ya el cuerpo está un poquito cansado y les voy a pedir entonces que hagamos un esfuercito. Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible para que hablemos de algo que en un principio puede sonar complejo. Adaptaciones moleculares y celulares. ¿A quién se le ocurre? Bueno, a Rommel, pero a quién se le ocurre poner un tema tan complejo para un seminario virtual a las 9 de la noche? Bueno, no hay problema. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Me presento, mi nombre es Henry León, yo soy licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia. Soy médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, tengo un doctorado en biociencias y durante un tiempito por allí también estuve, sobre todo en Europa, estudiando algo que me apasiona, que me encanta, que me gusta, de lo cual digamos que he hecho mi vida y es la enseñanza y la investigación en fisiología. Y dentro de la investigación y dentro de esos temas que me gusta hablar está el músculo esquelético. Y el día de hoy vamos a poner en el centro a nuestro músculo esquelético para tratar de entender por qué él es el eje central, por qué es el órgano sin lugar a dudas más importante en el contexto de la prevención, del tratamiento, del manejo, no solo de lo que ustedes son expertos, que son las intervenciones fisioterapéuticas, sino en general de el problema más grande que tenemos nosotros en la actualidad en nuestro mundo y son las enfermedades cardiometabólicas o como se definen en la actualidad, cardiorrenometabólicas, que dan como resultado la principal causa de muerte en el mundo que se llama el infarto agudo de miocardio. Casi nada. Significa esto que si nosotros intervenimos directamente sobre la función muscular y sobre el papel del músculo esquelético, podemos intervenir en enfermedades como el infarto. Sí, sí, definitivamente sí. Y más allá de la prescripción del ejercicio, que es algo de lo cual estaban hablando hace un momento y que estaba muy bien definido, me voy a centrar entonces en esas bases biológicas que nos explican por qué es tan importante el músculo y por qué, digamos que en las últimas décadas ha sido objeto de estudio. Algunas ideas aquí preliminares para que vayamos calentando esta fría noche. Y la primera tiene que ver con esto, que a veces lo pasamos un poquito por alto. Tiene que ver con la composición de nuestros músculos. En realidad, recordemos que las células en general, nuestras células del cuerpo, nosotros tenemos una cantidad de agua mucho mayor en el interior de las células que el que tenemos afuera. Si habláramos de que una persona promedio es 60% de agua, más o menos, pues ese 60%, unas dos terceras partes de esa agua corporal total está dentro de las células. Pero hay algunas células que almacenan más agua que otras. El músculo esquelético es uno de esos ejemplos que están muy llenos de agua a nivel citoplasmático, que por ser el músculo esquelético uno dice es el sarcoplasma. Él es tan especial el músculo que ni siquiera comparte el término citoplasma con todo el mundo. Nada. Todas las células se llaman citoplasma. En todas las células se llama membrana celular. No. En todas las células se llama retículo endoplasmático. No, en el músculo él es especial. Él dice, para mí esto es sarcoplasma y si es la membrana se llama sarcolema y si es el retículo se llama retículo sarcoplásmico. Entonces, en promedio una persona tiene alrededor de unas tres cuartas partes de la composición de sus músculos son agua. Agua. Agua que está predominantemente, como lo decía hace un momento, en el interior de la célula muscular. Y solo para darle un contexto biológico fuerte a esto, la célula muscular esquelética se conoce como rhabdomiocito. Seguramente muchos de ustedes lo saben, lo tienen claro y por lo tanto pues seguramente voy a utilizar más ese término rhabdomiocito que célula.
Pero más allá del agua, que no es el objetivo central de gran parte de lo que me voy a centrar el día de hoy, el que sí me interesa mucho que tengamos en cuenta es que el contenido proteico de nuestros músculos sí puede variar. Y puede variar de unos valores que pueden ser incluso inferiores al 15%, 10%, pueden llegar más o menos a un 25%. Es difícil que esté por encima de ello, incluso en fisicoculturistas o en personas que entrenen mucho la fuerza, pero más o menos en un rango o en un promedio está alrededor del 15 al 25%, con unos concentraciones de lípidos, de carbohidratos que son variables, si son deportistas o no. Los pacientes que sufren de obesidad y de enfermedades metabólicas tienden a almacenar más grasa dentro de sus músculos, se llama una esteatosis muscular. Los carbohidratos, que están básicamente dados por glucógeno, pues varían en personas que son sedentarias, hay un poquito menos, en deportistas de alto rendimiento un poquito más. Bueno. Pero el eje central acá, en el que quiero que nos centremos, valga la redundancia, está en la proteína. Y aquí vale la pena colocarle aquí un entre comillas a algo que nosotros hacemos de manera un poquito rutinaria que tiene que ver con la evaluación de la composición corporal. Si nos vamos a métodos, que incluso hay métodos muy avanzados, como la bioimpedancia actual, ¿cierto? Con espectrogramas y demás, que ya ni siquiera es multipolar, sino que además es en espectros y bueno, la tecnología es muy avanzada. A pesar de que tengamos dispositivos como por ejemplo eso, como la bioimpedancia, todavía nos cuesta a nosotros determinar si un músculo es de buena o de mala calidad. Y gran parte de lo que determina la calidad de los músculos está en el contenido de proteínas. Porque dado que el contenido de agua es muy similar en todas las personas, yo puedo tener unos músculos grandes con 75% de agua y 10% de proteína, que es un músculo de muy mala calidad, de pésima calidad, y probablemente el equipo de bioimpedancia me va a decir que tengo muy buena masa muscular. O puedo tener la misma cantidad de músculo, pero con 25% de proteína y de pronto me da el mismo valor. Entonces, un poco lo que deberíamos centrarnos, pero que desde el punto de vista biológico todavía no podemos evaluar de una manera fácil, de una manera asequible, de una manera simple, es el contenido de proteínas dentro de nuestros músculos. Y la primera gran idea, aquí voy a ir resaltando como las cositas que quiero que tengamos en cuenta desde lo biológico, la primera gran idea es esa. Entre más proteína logremos tener y contener dentro de nuestros músculos serán de una muchísima mejor calidad. ¿Listo? Esa es una imagen a un microscopio de luz. Obviamente esto tiene unas tinciones allí especiales y son rhabdomiocitos, son células musculares esqueléticas. Allí se ven algunos núcleos, algunas mitocondrias. Bueno, no es una tinción específicamente para mitocondrias, por eso no se nota mucho. Pero lo que quiero ahora entonces es que una segunda reflexión en relación a nuestro músculo esquelético es que pensemos que esas proteínas de las cuales he estado aquí hablando son proteínas que se ubican en diferentes sitios. Casi siempre que a uno le dicen proteínas en el músculo esquelético, pensamos en actina y miocina. Y está bien, sí, está perfecto. Son las proteínas, digamos que fundamentales de los filamentos que participan en el proceso contráctil. Pero más allá de la actina y la miocina, el, la célula muscular esquelética, el rhabdomiocito, tiene una gran cantidad de proteínas estructurales que mantienen esa forma cilíndrica, que como lo veremos en un momento anclan a la membrana celular, a esos discos Z, y a su vez esa membrana que ya dijimos que se llamaba el sarcolema, la une al tejido conectivo que rodea cada una de estas fibras musculares, que se llama el endomisio. Son proteínas estructurales. Más allá de la contracción hay un montón de proteínas estructurales. Pero adicional a ello el músculo tiene una cantidad que cada vez nos sorprende un poco más en el contexto biológico de segundos mensajeros, o sea, de señales biológicas que van hacia el núcleo de la célula transmitiendo señales para la síntesis de proteínas. Y en estos segundos mensajeros, dado que el músculo esquelético, el rhabdomiocito, tiene una gran cantidad de receptores para un número también muy alto de hormonas que interactúan,
también hay un montón de vías de señalización que hay allí presentes. Esas no voy a entrar mucho en detalle en este momento, pero ahorita en un momento lo tocaremos o ampliaremos un poquito eso. Um, Dentro de la célula muscular hay un montón de proteínas reguladoras de la fase contráctil, ¿cierto? Como lo puede ser la misma tropomiosina, como la troponina, como lo es la titina, en fin. Hay proteínas ancladas a la membrana celular, muchísimas. Solo para poner aquí un nombre, está la distrofina, una proteína que seguramente a todos nos suena porque las mutaciones de la distrofina producen una serie de condiciones patológicas, las distrofias musculares de Duchenne o de Becker, que son patologías muy complejas, de difícil manejo, enfermedades huérfanas, en fin. Y solo para poner allí un montón de proteínas del sarcoplasma, dentro de las que voy a destacar una gran cantidad de enzimas. Cuando pensamos un poco en la producción energética por parte de la célula muscular esquelética, si uno se acuerda por allá de su bioquímica de prekinder, a uno le decían que el músculo utilizaba la glucosa en un proceso que se llama la glucólisis. Y entonces esa es glucosa, glucosa difosfato, fructosa difosfato, fructosa 1,6 difosfato, gliceraldehido 3 fosfato, fosfato de hidroxiacetona, en fin. Pues para que se dieran todas esas reacciones químicas que daban como resultado dos moléculas de piruvato más dos ATPs, se requieren, si usted lo recuerda, una gran cantidad de enzimas. Las enzimas son proteínas del sarcoplasma que están allí y el número de enzimas que tiene la célula muscular es también enorme. ¿Listo? Entonces, allí tengamos en cuenta que el músculo esquelético es un órgano que tiene un montón de complejos proteicos. Bueno, me están aquí ayudando a rayar, bueno, o a marcar aquí dentro de la célula muscular. Si lo pueden borrar, les agradecería porque no puedo hacerlo yo. Pero dentro de la célula muscular, entonces, como les decía, es un montón de proteínas que van a ser el objeto central. Si me devuelvo acá, perdón, recuerden ustedes que dijimos que la calidad de los músculos depende del contenido proteico que tengamos allí. Y este contenido proteico que tenemos allí es, perdón, voy a borrar esto. El contenido proteico que tenemos allí está dado precisamente por todas estas complejos de proteínas de las que hemos hablado. Y brevemente para también, digamos que ambientar un poco esta fase, que es una fase un poquito introductoria en relación con la historia que quiero contar el día de hoy, las proteínas que están dentro de nuestros músculos son proteínas que no aparecen allí por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, ni siquiera, porque al final de cuentas prácticamente eso no sucede, esto que voy a decir es extremadamente raro, muchas de las proteínas que están por fuera de la célula muscular no entran dentro de la célula. O sea, yo por fuera de la célula muscular tengo un montón de proteínas, pero las proteínas que están fuera de la célula no entran. Por lo tanto, ¿de dónde saco yo todas esas proteínas de membrana, todas esas enzimas, todas las proteínas contráctiles, todas las proteínas reguladoras, todo lo que dijimos ahorita? La célula muscular esquelética tiene que crearlas. ¿Quién las crea? La misma célula. No puede tomarlas de otro lado. Solo para ponerlo como ejemplo, no es que si yo necesito como adaptación de mi músculo que el músculo tenga más enzimas que participan en la glucólisis, no voy a tomar yo enzimas glucolíticas para que ellas viajen de alguna forma, que no sucede obviamente, se absorban a nivel intestinal y se viajen por la sangre y se metan al músculo. No, eso no sucede. O sea, si yo quiero mejorar mi rendimiento deportivo y necesito más enzimas que hagan ese proceso glucolítico, no puedo tomar enzimas glucolíticas porque no van a llegar al músculo. No, así no funciona. Es como si quisiera que me creciera el pelo y como pelo para que me salga más pelo. Pues así no funciona. Entonces, ¿de dónde salen todas esas proteínas? Todas, 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 todas. Las tiene que sintetizar la propia célula muscular. Y para eso, la célula muscular tiene primero varios núcleos, muchos núcleos. Cada célula muscular está multinucleada.
Y ya vamos a ver que una de las adaptaciones más importantes dentro de la célula muscular es aumentar el número de núcleos. Pero si estamos jugando aquí con la idea de que hay una célula y la célula tiene múltiples núcleos, esos núcleos contienen el material genético donde está la información, donde están las instrucciones que me permiten a mí sintetizar cualquier proteína. Si la célula muscular dice vamos a producir actina, ok, ¿dónde están las instrucciones para la actina? Están dentro del núcleo, en un pedazo del ADN que se llama gen, en un gen, el gen que codifica para la actina. Si necesito más transportadores GLUT4 en la membrana celular, pues hay un gen que codifica para transportador GLUT4 en la membrana celular y está en el ADN. Entonces, un poco lo que tiene que suceder cuando queremos que una proteína se sintetice, vamos a ver si me sirve, lo primero que tiene que suceder es que al interior, esto sí lo estoy rayando yo, al interior del ADN, del núcleo de las células, tienen que viajar señales biológicas. Una señal. ¿Cuál señal? Bueno, ya ahorita hablaremos un poquito de ellas, pero por supuesto varias de las señales que me interesan están mediadas por el ejercicio físico. Y cuando viaja esa señal al interior de la célula muscular, lo que hace la célula muscular es que toma el ADN, en donde está la información para sintetizar esa proteína, duplica ese ADN o hace una copia, más que duplicarlo, hace una copia de ese ADN en una molécula que se conoce con el nombre de ARN mensajero. Ese ARN mensajero se sale de la célula, del núcleo, y se va a una estructura que se llaman los ribosomas, y los ribosomas toman esa información, que no es otra cosa, sino el orden en el que voy a colocar los aminoácidos para crear dicha proteína. Entonces, independiente de si lo que quiere hacer es una actina o un GLUT4, una exoquinasa, que es una enzima importante, la distrofina, que es una proteína de ensamblaje de la membrana, lo que sea, independiente de lo que necesite hacer, la información está toda en el ADN. Hay que ir, sacar esa señal, sacar esa información en copias de ARN, llevarlas al ribosoma, el ribosoma nos ensambla la proteína y voilà, allí ya tendremos la proteína que necesitábamos. Entonces, aquí la cuestión es, o la pregunta central está en ¿de dónde sale o cuáles son esas señales biológicas que hacen que al final de cuentas la célula muscular esquelética, el rhabdomiocito, cree esas proteínas? Y que no es cualquier señal, son señales muy específicas de acuerdo a lo que se necesita. Ahorita veremos algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, esa es la primera gran idea en el contexto de lo que queremos o que quiero que revisemos el día de hoy, ¿vale? Muy bien. Una segunda idea, bueno, pensé que desaparecía esto, entonces ahora voy a borrar. Permítanme, quito esto. Una segunda idea tiene que ver con el concepto de entrenamiento. No voy a entrar aquí, es un tema que me gusta mucho, pero no nos dan los tiempos. Pero cuando hablamos de entrenamiento, y solo para definir dos o tres cositas acá, sin importar que estemos hablando del high performance, de entrenamiento de alto rendimiento para un atleta olímpico, o que estemos hablando del ejercicio que un adulto mayor hace para mejorar su funcionalidad, o el entrenamiento que obviamente puede tener otros términos, ¿cierto? Más rehabilitación o lo que sea. O el entrenamiento que hace una persona que ha sufrido una reciente cirugía de ruptura del cruzado anterior y le hicieron un injerto HTH. Independiente del contexto en el que nosotros lo pongamos, una de las variables críticas del entrenamiento tiene que ver con la intensidad. Tiene que ver con que yo puedo poner a entrenar, repito, a ese deportista olímpico, a ese adulto mayor que estoy recuperando después de haber estado muchos meses en cama, del ligamento cruzado que se rompió y que lo operaron recientemente. Yo con ellos tengo que jugar con la intensidad. Y la intensidad no es otra cosa de... La pregunta que responde es ¿qué tan fuerte puedo yo estimular a esa persona? ¿Qué tan intenso, qué tan duro lo voy a poner a trabajar? Lo puedo poner a trabajar si lo que quiero es un trabajo de fortalecimiento, y puede que aquí diga alguna burrada, ustedes son más expertos que yo, pero puede que la intensidad sea trabajar con un disquito de 10 libras.
o puede ser un disco de 25 o puede ser un disco de 45, en fin. Entonces la intensidad es en el caso de la fuerza, por ejemplo, qué tanto peso voy a utilizar. La intensidad en el caso de los deportes o de las actividades de resistencia aeróbica es qué tanto voy a esforzarlo. Puede cuantificarse en términos de frecuencia cardíaca o lo que sea. Pues bien, ahora ya sabemos, bueno, lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero la evidencia científica ahorita recientemente ha sido un poco más fuerte, que cuando las jugamos con intensidades un poco más altas, siempre que sea posible, el cuerpo genera unas adaptaciones que suelen ser más interesantes, más variadas, más benéficas, que si todo el tiempo entrenara a intensidades muy bajas. Es decir, yo puedo caminar 2 horas al día abajo, caminando muy despacito, hacerlo a baja intensidad, pero eventualmente si hago incluso periodos de tiempo más cortos, 10, 15 minutos a mayor intensidad, incluso probablemente tenga mejores beneficios. Estoy siendo muy genérico, pero es un poco para acelerar la idea. Podría incluso tener mejores beneficios a nivel cardiovascular, respiratorio, osteomuscular, si hago 15 minutos intensos, así hago solamente, o hago 2 horas a muy baja intensidad. Y con base en eso, esto que ustedes están viendo ahí, eso que estoy planteando allí, estoy mostrando, pues es solo algunos de los muchísimos, muchísimos libros que con base en este concepto, pues se han escrito en los últimos años. Y es básicamente centrados en el hecho de que como no puedo hacer a una alta intensidad un periodo largo de tiempo, me toca por obligación hacer un periodo intenso, pero corto en el tiempo, y de pronto lo que me toca es descansar y volver a repetirlo, y volver a repetirlo, y volver a repetirlo para tratar de sumar más tiempo. O sea, no puedo hacer 30 minutos de ejercicio intenso continuo porque es imposible, pero sí puedo hacer 10 veces 3 minutos y descansar, y al final sigo tomando los mismos 30. Y por eso, pues, dado que es una característica del entrenamiento de alta intensidad es que es interválico, o sea, lo hago en intervalos, pues por eso el HIIT o el entrenamiento interválico de alta intensidad pues ha jugado un papel importante. Aunque hay que tener en cuenta que el HIIT no es el único, en realidad HIIT es uno de las muchas estrategias interválicas que nosotros podemos tener. Y solo para definirlo, el HIIT se llama HIIT cuando las actividades que yo realizo son actividades cíclicas. Si son actividades acíclicas, se llama HIFT, High Intensity Functional Training, entrenamiento funcional de alta intensidad. Y si yo lo que hago es una actividad de velocidad, se llama HIST, High Intensity Sprint Training. Y esto significa que hay variables y si nosotros metemos los tiempos, las intensidades, el número de segmentos de intervalos, pues esto es un mundo muy grande de actividades que posiblemente puedo relacionar o puedo hacer. Pero todas coinciden un poco en los beneficios que al final de cuentas se pueden obtener. Acá no me voy a detener mucho, ya sabemos, la experiencia nos ha dicho que adicional al trabajo muscular, la salud se da mucho cuando las personas tienen una muy buena resistencia aeróbica. Sobre todo en deportistas la resistencia aeróbica depende básicamente de tres cosas, que son el consumo máximo de oxígeno, no tengo acá muy bien cómo señalar, bueno, el consumo máximo de oxígeno, aquí. El momento en el que aparece el umbral láctico, o en otras palabras, el momento en el cual, aunque aumente la intensidad, el cuerpo no acumula de manera permanente este lactato, y qué tan rendidor soy yo en el gesto. Y cada uno de ellos tiene pues variantes o variables que la condicionan. El umbral láctico depende de cuántas mitocondrias y qué capacidad oxidativa de estas mitocondrias, el consumo eyectar más sangre por minuto en mi corazón y qué tanto puedo extraer de oxígeno, y a su vez ellos dependen de otras variables allí. Pero ¿por qué nombro esto? Porque el entrenamiento intensivo, el entrenamiento de alta intensidad, que repito, para poder sumar y que sea y genere efectos adaptativos hay que hacerlo interválico,
pues apunta a que mejora la densidad mitocondrial, la capacidad oxidativa y de adaptaciones a nivel central. Eh, Cuando digo central me refiero un poco más a nivel del sistema cardiovascular, como el aumento del gasto cardíaco, sobre todo por un aumento en el tamaño del corazón. Y el tema de la capilarización, que también estaría allí. Entonces, por eso es tan importante entender qué pasa con este HIT. Digamos que hasta ahí he dejado dos ideas grandes. Una idea, la de la importancia de entender que el músculo necesita tener proteínas y que las proteínas todas se crean dentro del músculo. La segunda, el hecho de que sabemos que el entrenamiento de alta intensidad pues genera una serie de efectos benéficos que en este caso están centrados, por lo menos en la imagen que está aquí, a la resistencia aeróbica, pero que también podemos ahorita, como lo vamos a hacer, trasladarlos también a las actividades de alta intensidad de entrenamientos de la fuerza. Vamos entonces a tratar de relacionar estos dos conceptos que hemos visto hasta ahora y tratemos de cruzarlos desde el punto de vista biológico y vamos a ver cómo hay varias condiciones que hacen que ellos se entrecrucen. La primera, que también es algo que seguramente ustedes han trabajado mucho más que yo, tiene que ver con los procesos de mecanotransducción. La primera gran señal que yo le puedo llevar al núcleo de mis células musculares para decirle células proteínas tiene que ver con señales mecánicas del rhabdomiocito. Y yo lo puedo formar de dos formas, elongándolo, estirándolo. Tenemos evidencia de que los estiramientos generan efectos adaptativos en la síntesis de proteínas. O la otra es sometiéndolo a cargas contra resistencia, contracciones que esfuercen al máximo el comportamiento o la membrana celular, que estresen la membrana celular. Y para entender un poco cómo funciona esa membrana celular en ese contexto, recordemos que si bien es cierto, el músculo o las proteínas contractiles del músculo están organizadas en unos filamentos delgados y gruesos que a su vez forman unas miofibrillas, esas miofibrillas están ancladas a la membrana celular. No están allí como volando dentro del músculo, no es como una caja el músculo en donde yo meto ahí un ping-pong y muevo la caja y el ping-pongcito se mueve. No, así no es. Si yo tengo la célula muscular, si yo tengo el músculo y tengo proteínas contráctiles, esas proteínas andan agarradas a la membrana celular. Y hay unos complejos proteicos muy complicados, por algo son complejos, que están allí y que son responsables de anclar esos discos Z a proteínas del disco Z a la membrana celular. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, proteínas, como lo decía hace un momento, como la distrofina. Pero miren ahí, y no me voy a poner a repetirlas, pero miren que hay un montón, solamente es una representación esquemática de muchas de esas proteínas. Y varias de esas proteínas no solo anclan a esos discos Z a la membrana celular, sino que además desde la membrana celular también la anclan al tejido conectivo que rodea a la célula muscular, o sea, al endomisio. Acá está un poquito más, digamos que simplificado. Piensen ustedes que acá a este lado izquierdo, eso que se ve como en azulito, como con rojito, pues es como ese complejo de proteínas. Miren cómo anclan a los discos Z, se anclan a la membrana y de la membrana al tejido conectivo. De manera que cuando se dé la contracción, cuando se desplacen esos discos Z y se desplacen los filamentos gruesos, tracción a los filamentos delgados, pues ese movimiento se traslada a la membrana y ese movimiento se traslada al tejido conectivo y el tejido conectivo, el endomisio, se une al perimicio y al epimicio para formar en los extremos eso que llamamos los tendones. Pues resulta que si yo tomo una mancuerna o tomo lo que sea, voy a coger acá esto que tengo aquí en la mano y empiezo a hacer movimientos, aquí voy a hacer un press hombro con pocillo. Si yo hago esto y someto a un estrés mecánico la membrana celular, porque la obligo a que se deforme producto de la contracción, desde la membrana celular salen, por ejemplo, fragmentos de fosfolípidos
que viajan al interior de la célula y activan otras proteínas que actúan como señales para ir al núcleo de la célula y decirle al núcleo de la célula, hey, sintetice proteínas. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les decía, el núcleo tiene el ADN y ese ADN hay que copiarlo en ARN, pero lo que le dice al núcleo de la célula, hey, copia el ADN en el ARN y sintetice proteínas, son señales biológicas que en este caso vienen de la deformación mecánica de la membrana celular. Una de las señales biológicas que más se ha estudiado en relación al ejercicio físico, aunque también en otras situaciones como el cáncer, por ejemplo, también se ha estudiado, pero acá me interesa mucho el tema del ejercicio, se llama el complejo mTOR, el Mammalian Target of Rapamycin Complex. Como el nombre está ahí enredadito, mejor le decimos mTOR, es más fácil. Y esa es una señal biológica muy poderosa para la síntesis de proteínas. ¿De cuáles proteínas? Pues de proteínas contráctiles, de proteínas que llevan a que aumente esa densidad y esa cantidad, ese porcentaje de proteínas, pero especialmente proteínas contráctiles, allá hay muchas. Y por eso, desde hace ya un buen tiempo, se ha estudiado este complejo mTOR como esa vía fundamental de señalización, sobre todo en pacientes que tienen algún déficit de masa muscular y que necesitamos que sintetice más proteínas. Y en ese orden de ideas, este mTOR pues también es un blanco de no solo de fármacos, sino también de un montón de otras estrategias biológicas como el consumo de la leucina, como la presencia de óxido nítrico que está allí presente, el mismo lactato, sabemos, la acidosis, en fin. Cuando uno habla la teoría del entrenamiento, o por qué pongo yo a hacer un deportista 3 series de 10 repeticiones con el 80% del peso de la RM, pues es porque probablemente esa es la mejor estrategia que lleva a señales biológicas para la síntesis de proteínas o es la que más activa proteínas como el mTOR. Entonces, esta es la primera idea. Entonces, primera gran idea, el músculo responde a ese efecto mecánico del entrenamiento para favorecer la síntesis de proteínas. ¿Qué es importante tener acá en relación al ejercicio, en relación al entrenamiento? Si yo tomo este lapicero, este esfero que tengo aquí en la mano, como lo llamen ustedes, y empiezo a hacer aquí, lo subo 10 veces, entendiendo que no tengo ninguna condición patológica y que no hay ningún problema con ello, el estímulo que pueda generarme el peso de este esferito hace que desde el punto de vista mecánico sea muy pequeñito. A ver, no puedo entonces en ese sentido garantizar que levantando 3 veces a la semana durante 3 series de 10 repeticiones este esfero aumente la síntesis proteica en el deltoides. Probablemente no. No quiere decir que no esté bien hacerlo, está bien, pero probablemente no. ¿Qué necesito para aumentar más ese efecto mecánico? Para que haya mayor vía de señalización. Probablemente tendré que cambiar el esferito por una mancuernita más pesada, ¿cierto? Por una barra o por un aparatico, lo que sea, para que reclute un mayor número de fibras, para que genere mayor tensión y al final genere más síntesis de proteínas. Y por eso, en ese orden de ideas, también es muy importante el entrenamiento de alta intensidad del cual hablábamos hace un instante. ¿Listo? Pero no solo el mTOR es una señal importante desde el punto de vista de estímulos para la síntesis de proteínas. Eso que se ve ahí, que está muy enredadito y que voy a intentar, digamos que nombrar allí algunas cosas para desenmarañarlo un poco, es también una de las señales biológicas dentro de la célula muscular más importantes y que más favorecen la síntesis de proteínas por parte del núcleo de las células. Es una molécula que es realmente un segundo mensajero que se conoce con el nombre de la AMP quinasa o 5'-AMP quinasa. Bueno, AMP quinasa está bien. Cuando nosotros hacemos un ejercicio, una actividad, imaginemos aquí la chica esta que está haciendo ahí la sentadilla con una
con una de estas rusas. Ah, si ella repite ese movimiento 10, 20, 30, 50 veces y dura 5 minutos haciéndolo, asumamos que puede hacerlo, lo que va a suceder a nivel de los músculos de miembros inferiores es que estos miembros inferiores van progresivamente a consumir cada vez más ATP. El ATP, sobra decirlo, pero es la fuente energética primordial que permite, entre otras, que las cabezas de miosina traccionen a los filamentos delgados de actina o que se activen unas bombas para movilizar el calcio, las bombas cerca, o que se activen las bombas sodio-potasio en la membrana de las células. Entonces, si esta persona hace este ejercicio y lo repite, y cada vez que hace el ejercicio consume grandes cantidades de ATP, pues lo que va a suceder es, como seguramente ustedes lo tienen claro, que le estaremos quitando un grupo fosfato al ATP para formar algo que se llama ADP. Y si yo le llego a quitar otro grupo fosfato, ya no se llama ADP, ahora se llama AMP. Y al final lo que va a necesitar la célula muscular es que alguien le diga que la energía se le está acabando. Alguien le diga, oiga, el ATP que teníamos por montones y que lo podemos resintetizar en grandes cantidades porque había harto glucógeno, porque había harto oxígeno, lo que sea. Bueno, el oxígeno como comburente, no combustible. Cuando ese ATP se empiece a gastar y ya empiece a ser cada vez más difícil formar ATP y se me empiezan a acumular grandes cantidades de ADP y AMP, pues el AMP va a servir como sustrato para activar esta enzima que se llama la AMP quinasa. Es una enzima, bueno, se llama realmente quinasa porque se le pega un grupo fosfato, lo que sea. Y esta es una sustancia clave para buscar energía, para movilizar, para hacer estrategias en la célula muscular que busquen captar mayor cantidad de energía. Entonces la AMP quinasa va a decir, bueno, caramba, esta señora, esta chica, esta mona muy chusca que está ahí haciendo ejercicio, pues se le está acabando la energía en sus cuádriceps, pues necesitamos buscar fuente. Una que genera la AMP quinasa es que hace, por ejemplo, que en la membrana celular se pongan una mayor cantidad de transportadores de glucosa. Entonces, en la medida de que ella vaya haciendo el ejercicio y esta AMP quinasa vaya sensando que se nos está acabando la energía y que ya no hay cómo resintetizar fácilmente ese ATP, vamos a empezar a poner en la membrana. Y esos transportadores de glucosa, que se llaman los GLUT4, van a empezar a meter glucosa dentro de las células para que esta glucosa empiece a servir como fuente energética y no me dejen agotar el ATP. No está aquí, en este gráfico, por ejemplo, pero sí hay también señales para poner en la membrana celular proteínas que transporten mayor cantidad de ácidos grasos. O sea, metamos grasas también dentro del músculo y usémoslas como fuente de energía. ¿Qué más hace esa AMP quinasa dentro de las muchas cosas? Hace que, por ejemplo, se activen todas las enzimas que en la medida que yo exija que se me active esa AMP quinasa, sobre todo para el reposo, el cuerpo va a decir, bueno, a mí no me vuelven a coger así sin estas reservas energéticas, no me vuelven a coger sin glucógeno y entonces favorece aún más el almacenamiento de glucógeno. Hace, por ejemplo, que se forme mayor cantidad de mitocondrias. Hace que las mitocondrias se fusionen más a la red mitocondrial que tenemos en nuestros músculos. Solamente por nombrar algunas de esas señales que se originan en esa AMP quinasa. Entonces, también cuando se modifica el comportamiento energético de las células, se generan señales para sintetizar proteínas. Ya vimos que mTOR es una señal importante cuando yo deformo mecánicamente la célula. Ya vimos que cuando se acaba el ATP o se consume ATP de las células, también genera señales biológicas para sintetizar proteínas. Pero aquí es donde aparece lo que incluso ahorita genera algo de controversia. Y es que en ese orden de ideas,
los ejercicios de fuerza, ojo con la traducción, siempre que hablemos de entrenamientos de fuerza, en inglés eso se escribe, o el término que describe fuerza es resistance. Fuerza, resistance. Si ustedes ven entrenamientos de resistance, no los van a traducir como resistencia, porque no es resistencia, es fuerza. Y si hablamos de resistencia en español, en inglés es endurance. Entonces, para nombrarlo en español, lo que digamos que lo que ahora tenemos más o menos claro es que cuando yo hago ejercicios solamente de resistencia aeróbica, como montar en bicicleta, para poner el ejemplito que está allí, o trotar o caminar o lo que sea, pues estos son estímulos que favorecen las señales vía AMP quinasa, que están muy bien sobre todo para mejorar la calidad y la cantidad de las mitocondrias, para meter más oxígeno, pero también más glucosa y más ácidos. Si el ejercicio es muy intenso y se me va un poco la mano en el ejercicio, puede hacer que muchas de las proteínas que yo tengo dentro del músculo sean partidas y utilizadas como fuente de energía, algo que no estaría bien, por supuesto. Y por otro lado, los ejercicios de fuerza, en inglés resistance, pero en español fuerza, importantes para la síntesis de proteínas. Y aquí viene la parte interesante. Durante mucho tiempo se creyó que estas vías de señalización, este AMP quinasa y este mTOR, son antagónicas. Y que por lo tanto, si yo tenía AMP quinasa elevado, entonces mTOR se me disminuía. O en otras palabras, entonces significaría que si yo hago ejercicios de resistencia aeróbica como trotar, pues no puedo favorecer la síntesis de proteínas e hipertrofiar. Y viceversa. Sabemos ahora muy bien es que es durante el ejercicio se activa esa AMP quinasa, pero después AMP quinasa disminuye y mTOR se activa y por eso también puedo sintetizar proteínas. Y por eso en ejercicio físico para la salud, en ejercicio físico terapéutico para enfermedades, para rehabilitación cardíaca, para obesidad, dislipidemia, hipertensión, diabetes, lo que quieran, casi que para todos eh, la modalidad o la forma de ejercicio que más efectos benéficos trae, pues está en combinar, obviamente esto es individualizado y no lo voy a generalizar, pero en general está en combinar actividades de resistencia y de fuerza. ¿Listo? Resistencia, endurance, y fuerza, resistance. Y ambas, que es lo que se denomina el entrenamiento concurrente, cuando están junticas, generan la mejor calidad y cantidad. ¿Por qué? Porque las señales biológicas, a cambio de ser antagónicas, parece que son aditivas. Suman y potencian y favorecen aún más la síntesis de proteínas. Que en un principio, y desde el principio lo dije, es el objetivo fundamental del entrenamiento y es el objetivo fundamental de la salud proteica. Pues digamos que vale la pena tener en cuenta esto, sino también sabemos ahorita que hay muchas cosas que suceden por fuera de la célula muscular y en interacción con otras células musculares. Cuando uno mira un músculo, el músculo esquelético no son solo rhabdomiocitos. Probablemente en un principio, si uno lo miraba al microscopio, solamente ve células musculares. Pero cuando uno se fija y tal vez lo hace en el laboratorio, lo podemos hacer, probablemente necesita alguna experticia y tinciones especiales, pero además de la célula muscular, hay las células, por ejemplo, que producen el tejido conectivo que rodea esas células, o sea, el endomisio, el epimicio, el perimicio. Y eso lo producen son fibroblastos y fibrocitos. O sea que además hay células que producen tejido conectivo. Hay células progenitoras adipogénicas que son las que dan como resultado adipocitos. Por eso hay personas que no hacen ejercicio, que no entrenan, que están muy descuidaditas y que terminan acumulando grasa no solo dentro de la célula muscular, sino también por fuera de las células musculares. ¿Por qué? Porque estos adipocitos se empiezan a desarrollar. Bueno, ahí hay células del sistema inmune, ahí hay un montón, pericitos, entre otras cosas.
Pero dentro de las células que se describieron ya hace mucho tiempo y que no estaba muy claro su función hasta ahora, están las células satélite. Y seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Las células satélite son el resultado desde el punto de vista embriológico de la formación de nuestros músculos. Nuestros músculos estaban hechos, y voy a intentar hacerlo acá brevemente, por celulitas individuales. Miren, esto es en el estado embrionario. Por celulitas individuales, esto es una célula como ausaditas. Celulitas eran células todas individuales. No se metía una con la otra, no se juntaban, lo que fuera. Pues, ¿qué pasó después de ese proceso embrionario, especialmente después de la octava, novena semana de gestación? Pues resulta que estas celulitas empiezan a fusionarse. Y cuando se empiezan a fusionar, entonces da como resultado una sola celulita, pero que conserva los núcleos de todas las células que inicialmente la formaban. Pero hay células que a la hora de formar estas células maduras o esta célula muscular madura se quedan por fuera del juego y siguen siendo células embrionarias. Y esas son las que llamamos células satélite. Si ustedes lo ven aquí en el grafiquito que está planteado, entonces a células, en realidad lo que estamos mostrando aquí donde dice untrained, en personas no entrenadas, lo que está demostrando es que cuando las personas hacen ejercicio o hacemos ejercicio físico, lo que suele suceder es que parte de las células satélite que teníamos nosotros en la membrana celular, pegadas allí por fuerita, se dividen y empiezan a fusionarse una vez más, como cuando sucedió eso en el estado embrionario. Y al fusionarse, lo que empiezan a agregar son núcleos y núcleos y núcleos. Simplemente a manera de ejemplo, porque pues obviamente no funciona así, pero imaginen ustedes que una persona desentrenada tiene 8 núcleos nomás, pero cuando se hace ejercicio, el resultado es que se agregan nuevos y nuevos núcleos que hacen que después de algunos meses o semanas o años de entrenamiento ya no tenga 8, sino pueda tener aquí 30 o 50 núcleos. Estos números que estoy dando son números solamente de referencia, no quiere decir que ese sea el valor. Pues resulta que si yo tengo más núcleos, entendiendo que es en el núcleo en donde está el ADN, que de donde se saca la señal biológica para sintetizar más proteínas, pues es lógico pensar que si yo logro tener más núcleos dentro de una célula muscular, el resultado es que voy a eventualmente a generar más proteínas. Pues sí, así funciona. Y por eso, uno de los resultados de tener más núcleos es que genero una mayor síntesis de proteínas, que puede redundar en la hipertrofia, no necesariamente, pero sí por lo menos me mejora la calidad del músculo. Volvemos a la premisa inicial con la que comenzamos. Mis músculos son de más calidad, no porque sean más grandes, sino porque tengan un contenido proteico mayor. Y de todas las proteínas. ¿Dónde está aquí lo hermoso? A mí por lo menos me parece apasionante. Y es que si por alguna razón una persona que haya hecho ejercicio, que haya entrenado, que haya generado nuevos mionúcleos, de ahí viene la teoría, deja de entrenar por alguna razón y sus músculos obviamente pierden tamaño y ya no son tan fuertes como lo eran anteriormente y no están tan hipertrofiados, lo que parece que sí se conserva son los núcleos. Y por eso, y para no extenderme tanto aquí, por eso es tan importante que las personas jóvenes hagan entrenamiento de la fuerza. Porque al entrenar la fuerza de manera temprana en nuestras vidas, podemos hacer que las células sean unas células ricas en núcleos que al final de cuentas, si después que entra a la universidad deja de hacer ejercicio, que ojalá no sea así, pero no puede hacerlo y después de 15 años regresa otra vez a hacer ejercicio, más núcleos le ayudan a garantizar una vez más síntesis de proteínas. Si nos llega, los que todavía tenemos alguna función como entrenadores, una persona que no ha hecho ejercicio a lo largo de toda su vida y que decide entrenar, pero como no ha hecho nada, tiene poquitos núcleos, las adaptaciones son menores. Y por eso decimos que las células satélite también son un mecanismo de adaptación que, digamos que del que no tenemos muy claro muchas cosas, todavía nos falta un montón, pero que parece jugar un papel muy importante en
deportistas, personas altamente entrenadas, pero también en adultos mayores en rehabilitación. Dos ideas aquí para no extenderme tanto. Esto también ya lo sabemos muy bien. Muchas de las proteínas que sintetiza el músculo no son para él. Él no es envidioso, él las exporta. Y muchas de las proteínas que exporta son proteínas que cuando llegan al torrente sanguíneo se comportan como hormonas, por eso hablamos de un órgano endocrino, y al viajar por la sangre pueden llegar a la piel, al sistema nervioso, al tejido adiposo, al sistema inmune, al riñón, prácticamente a todas las células del cuerpo es capaz de enviarle señales. Y esas señales son las que nosotros llamamos mioquinas, descritas desde un tiempo atrás, pero formalmente descritas desde el año 2000. Pero parece que no es solo esas señales que se producen en el músculo, que llamamos mioquinas, las que generan cosas interesantísimas en términos de salud asociados a ejercicio, sino que ahora resulta que también el hígado, también el hueso, también el tejido adiposo, también el corazón, también el sistema gastrointestinal, en fin, parece que cuando hacemos ejercicio todas las células del cuerpo le dan por producir hormonas, sustancias que viajan por la sangre, que no necesariamente son todas proteínas, pueden ser también de otro tipo, también pueden ser ácidos grasos o metabolitos, en fin, viajan por la sangre y al llegar a la sangre empiezan a generar señales biológicas a todo nivel que están muy relacionadas con la salud y con eso que decía yo al comienzo, la enfermedad cardiorrenometabólica, que es el gran problema que enfrentamos nosotros desde el punto de vista de salud pública. Por eso a todas estas sustancias que ya no son solo proteínas y que tampoco son solo las que se producen en el músculo esquelético, sino que se producen en muchos órganos, las llamamos ejercinas. Y estas ejercinas son tantas, estamos hablando de alrededor de 10.000 sustancias en una sesión de ejercicio físico que obvio esto no se va a poder empaquetar nunca en una tableta, en una pastilla o en una cápsula y por lo tanto pues no va a haber seguramente nunca nada que logre eh, antagonizar o agonizar, digamos que parecerse al ejercicio físico. Y dentro de esas ejercinas, el gran, sobre todo en los últimos años, los últimos 5 años han sido de una cantidad de artículos que han revolucionado realmente el concepto que teníamos. Sustancias como el lactato que produce el músculo y que se produce en actividades de alta intensidad. O sea, yo no produzco, o sí produzco porque realmente siempre se va a producir, pero no produzco grandes cantidades de lactato si yo camino, no. Pero si troto, pues se produce más. Pero si hago un hit, pues se produce mucho más. Pues grandes cantidades de este lactato que antes creímos eso era lo que producía el dolor, ya sabemos que no es así, que producía fatiga, ya sabemos que no es así, viajan por la sangre y empiezan a llegar a circuitos en todas partes del cuerpo. Esta, que es una publicación del año pasado, y hay una un poco más reciente, publicada hace realmente 3 meses, han demostrado que ese lactato, por ejemplo, cuando llega al sistema nervioso central, es el responsable de una inmensa cantidad de adaptaciones, de respuestas favorables para la salud y que combate de manera directa, digamos que dos de las grandes condiciones patológicas que en este momento nosotros más también nos preocupan. Uno son las enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, que van en aumento, que cada vez es más complicado digamos que de tratar. Se puede diagnosticar más temprano, pero el tratamiento sigue siendo muy complejo, muy difícil. Entonces en la enfermedad de Alzheimer ya sabemos que el lactato juega un papel protector, que la memoria mejora un montón, que se disminuye la formación de unos procesos amiloides, unas proteínas amiloides que están allí presentes, en fin. Y otra tiene que ver con las enfermedades asociadas al estado de ánimo, enfermedades como la depresión, el manejo de la ansiedad, entre otras cosas. Entonces, simplemente, y para no extenderme tanto acá, el lactato parece ser el gran mediador de adaptaciones metabólicas. Aquí les he nombrado en el contexto del sistema nervioso central, pero parece que el lactato modifica la expresión de proteínas, genes que favorecen salud en órganos como el corazón, como el sistema cardiorrespiratorio en general, a nivel incluso del sistema gastrointestinal, de células del sistema inmune, entre otras cosas. Entonces ese lactático parece que juega un papel absolutamente importante. Para cerrar,
pues algunas ideas aquí que quiero que no las olviden porque ponen al eje central de estudio, tanto para ustedes como para mí, que es el músculo esquelético, digamos que en el sitio donde se merece, el eje central de la salud. Eh, Cuando uno logra que una persona tenga una buena cantidad de masa muscular, puede llegar a tener hasta un 40% de su peso corporal, un poco más fácil en hombres que en mujeres, almacena 500 gramos, hasta unos 500 gramos de glucógeno, incluso en deportistas muy de alto rendimiento puede ser más. Y en ese sentido, el, enfermedades como la diabetes, que son tan de difícil manejo, en donde las elevaciones de glucosa causan tanto daño, pues se controlan de una manera realmente muy bonita cuando hacemos ejercicio físico por una razón muy simple, porque mediado por enzimas como la AMP quinasa es posible empezar a meter más glucosa dentro de la célula muscular y hasta 500 gramos es una libra, un poco más incluso, una libra de azúcar dentro de nuestros músculos. Pues imagínense qué cosa tan espectacular a cambio de tenerla en la sangre causando daños. Hasta el 40% de todas las proteínas del cuerpo están en los músculos y nosotros recambiamos las proteínas de manera permanente y el músculo es el principal órgano para recambiar proteínas. No hay otro órgano que tenga tantas mitocondrias y tal cantidad de fusionar mitocondrias como lo hace el músculo esquelético. Y las que están en rojo, esos datos que están allí en rojo, son los que suceden cuando hacemos ejercicio físico. Hasta el 90% de todo el oxígeno que consumimos puede irse para el músculo en actividades intensas. La capacidad de oxidar grasas y carbohidratos es altísima, sobre todo en actividades de alta intensidad. Hasta 2 gramos de grasa y 1 gramo de carbohidratos por minuto, eso es un montón. De toda la sangre que bombea el corazón, pues imagínense, hasta alrededor del 90%. Y solo el músculo, sin contar otros órganos, puede poner en la circulación hasta unas 150 citoquinas y metabolitos que se comportan como hormonas. O sea, miren, como lo he intentado mostrar, todo lo que hace el músculo y por qué es tan importante que nuestros músculos estén llenos de mitocondrias, estén repletos de núcleos, ya vimos la teoría mionuclear, que estén cargadísimos de proteínas, de todas esas proteínas que generan tantas cosas bonitas en nuestros músculos y que sean músculos saludables. Para ir cerrando, pues sencillamente recomendarles a quienes seguramente ya lo conocen, este es probablemente uno de los libros más representativos en fisiología del ejercicio de una persona muy cercana, un gran amigo que es el doctor José López Chicharro y que me permitió escribir 2 capítulos precisamente en esta última edición de su libro Fisiología del Ejercicio. Así que pues bueno, los capítulos relacionados con tejido adiposo y músculo esquelético precisamente, por eso estoy aquí, son capítulos que están allí presentes. Y pues por supuesto agradecerles por su atención, agradecerles por quedarse hasta estas horas escuchando un tema tan complicado, tan ladrilludo como es el músculo esquelético, e invitarlos a que si tienen alguna pregunta o algún comentario, si quieren revisar alguno de los artículos que he citado el día de hoy o alguna